Seamos honestos, ¿alguna vez todos quisimos ser superhéroes? Pues, ¿qué pasaría si una persona normal intenta hacer la diferencia? Y esto es Kick-Ass. La historia comienza y conocemos a Dave, un chico de lo más normal posible. No destaca en los deportes, no es popular, no tiene suerte con las chicas, no es el divertido de sus amigos, se la pasa chaqueteando en su cuarto por cualquier cosa. Su madre murió de un aneurisma, por lo que esta no es una historia de venganza. Lo único especial en Dave es que es fanático de los cómics y se pregunta por qué con tanto fanático que hay en el mundo, nadie ha intentado ser un superhéroe. Sus amigos le dicen que si alguien lo intenta, lo matarán enseguida. A la tienda llega Chris D'Amico, un niño rico fanático de los cómics, pero solitario, por lo que Dave intentará ser su amigo, pero es interceptado por su guarura. De camino a casa, Dave y todos son asaltados. A lo lejos, alguien los ve, pero no hace nada. Dave sabe que las cosas son así. Ven a alguien en problemas y aunque quieran ayudar, no hace nada, pues los héroes solo existen en las historietas. Pero esa misma noche, reclama un traje de buzo por internet. Mientras tanto, en un almacén, Frank D'Amico busca respuestas, pues su cocaína ha desaparecido y su único sospechoso dice que un hombre vestido de superhéroe la robó. Y sí, por si se les hacía conocido el nombre, Frank es padre de Chris. Esa misma noche le llega un paquete a Dave, su traje ha llegado. Ahora conocemos a Mindy y a su padre, Damon McGrady. Carga un arma y le dispara. Díganme que no es un padre amoroso. De vuelta con Dave, comienza su entrenamiento para ser un superhéroe, pero no sale como quería. De regreso a su casa se encuentra con los maleantes que lo habían asaltado, por lo que lleno de valentía los confronta. Se va a armar su primera pelea. Dave derriba a uno, intenta golpear a otro y ¡ay! Ya se terminó. Y por si no fuera poco... De regreso con la familia D'Amico, vemos cómo Chris quiere ser parte del trabajo, pero su padre lo sigue tratando indiferente y se entera que sigue perdiendo dinero. Sus opciones son descubrir lo que sucede o creer en superhéroes, por lo que capturan al ruso y lo interrogan, pero no descubren mucho. Dave sale del hospital con su cuerpo lleno de metal, lo que le quitó sensibilidad corporal. Eso quiere decir que no siente los golpes. Katie le habla y lo invita a salir. Feliz por esto, va con sus amigos para contarles, pero le dice que solo es amable porque cree que es gay, pues es raro que lo hayan golpeado y desnudado en la calle. Pero no hay tiempo para eso, porque vuelve a su régimen de entrenamiento. Incluso se abrió una red social y por fin sale a patrullar. Ve un letrero de gato perdido y lo busca. Lo encuentra encima de una publicidad, por lo que va a su rescate, mientras que una persecución va hacia él. Dave cae y tira a uno de ellos. Los otros llegan y comienzan a golpearlo. Intenta ayudar, pero al ver la situación decide actuar y se mete en la pelea. Termina cuando le sacan una navaja y le dicen que se vaya. Si se queda morirá por alguien que ni siquiera conoce. Y le responde con una poderosa frase. ¿Con tres culeros aprovechándose de otro mientras todos están ahí? ¿Quieren saber qué me pasa? Sí, prefiero morir. ¡Atrévanse! Al que protegió le agradece y le pregunta su nombre, por lo que se presenta como Kick-Ass. Su pelea se viraliza, los noticieros hablan de él y en la red social de Kick-Ass miles de personas lo siguen. Sale con Katie, pero no tiene valor para decirle que no es gay. Ella cuenta que es voluntaria de una organización en contra de la adicción y uno de los chicos al que atendió la acosa. Solo quiere que la deje en paz, por lo que le convence de que le escriba Kick-Ass. Dave se presenta al lugar y amenaza a Azul con volver si no dejan en paz a Katie. Le dispara una pistola de electricidad y lo somete, pero cuando estaba a punto de matarlo, la chica le dice que se tranquilice, es una amiga, agarra el dinero y le dice que vaya con ella. Dave le pregunta quién es y se presenta como Hit Girl y está acompañada por Papi, pero Dave no puede seguirles el paso. Dave llega a su casa y se siente mal, pues Hit Girl y Papi sí son unos héroes, pero él no es nadie. Más tarde aparecen en su casa, le dicen que los cartuchos de su pistola pueden ser rastreados por la policía y encontrarlo fue fácil por la dirección IP de su red social. Le ofrecen su ayuda si alguna vez los necesita y se van. Frank piensa que Kick-Ass es quien ha matado a sus trabajadores, pues es el único superhéroe que conoce. Mientras tanto, uno de los hombres está siendo interrogado por Hit Girl y Papi. Cuando obtienen lo que quieren, se deshacen de él. Un policía llega a la casa de los McGrady y lee un cómic en el que conocemos más la historia de Papi. Resulta que era un gran policía, por lo que Frank creó un plan para inculparlo. Fue acusado de ser un distribuidor de drogas. Fue capturado. Sola, su esposa se suicidó, pero con su muerte, Mindy nació. El compañero de su padre, Marcus, cuidó de ella. Papi comenzó a entrenar y 5 años después salió de prisión, pero era hora de entrenar a Mindy, convirtiéndola así en Hit Girl. Marcus le dice a Damon que deje de arrastrar a Mindy hacia el mundo de venganza. La extraña y
extraña a su amigo. Le advierte que la policía está buscando a Kick-Ass, por lo que es cuestión de tiempo para que lo busquen a él. La venganza no le devolverá a su esposa, y esa vida no es para Mindy. Le debe una infancia. Pero Damon, muy enojado, le responde que se la debe Frank D'Amico. Y hablando de él, por la calle se encuentra con Kick-Ass. Lo sigue, intercepta, golpea y termina asesinando. Vemos como Katie llora, pues está desconsolada por su repentina muerte. Pero Dave la consuela diciendo que tipos como Rasul se meten en muchos problemas. Por su parte, Frank ve en el periódico que un animador de fiestas disfrazado de Kick-Ass fue asesinado. Chris habla con él, diciendo que conoce cómo piensan los superhéroes. Él puede hacer que confíe para capturarlo, pero necesita algunas cosas y sacrificar a un hombre. En las noticias vemos como un nuevo héroe llamado Niebla Roja agarró a un capo criminal. Dice que Kick-Ass lo inspiró y demostró que un individuo puede hacer la diferencia. Dave ve que Niebla Roja le escribió diciendo que quiere reunirse con él. Acude al lugar y le dice que es su héroe, su inspiración, y quiere ser su ayudante. Lo convence de salir a patrullar juntos en el Niebla móvil y le dice que hay una chica que necesita su ayuda porque hay un hombre que la está acosando, por lo que Dave accede. Llegan al lugar y está en llamas, por lo que Niebla Roja entra, pues hay personas dentro. Pero al entrar, ven que todos están muertos. Cuando Frank llega al lugar, ve que todo está en llamas, por lo que derrotado se va. Chris agarra un peluche y sale del lugar. Llega con su papá y le dice que Kick-Ass es un idiota, pero que debe ver eso. Resulta que el peluche tiene una cámara. Lo puso ahí porque quería grabar cuando le quitaran la máscara a Kick-Ass, pero logró capturar lo sucedido antes del incendio. Y si quieren ver un Batman verdadero, es este. De ese modo, Frank da la orden de buscar a ese héroe. Marcus le avisa a Damon que Gigante les mostró un video de un hombre vestido de héroe matando a todos en un almacén, por lo que es momento de parar todo, pero papi no hará eso. Le dice a Mindy que es hora de vengarse de Frank D'Amico. Por su parte, Dave iba a retirarse, pero tenía que hacer una última cosa. Accede a la casa de Katie y se presenta ante ella, pero al ver su reacción termina por revelarle su identidad, y de paso decirle que no es gay. Se disculpa por mentirle y se dispone a irse, pero Katie le pide que se quede y se besan. Ahora ya son pareja y, bueno, hacen cosas de parejas. Recibe varios mensajes de Chris pidiendo que se reúnan y decide ir. Llega al lugar y Niebla Roja le dice que los del almacén tenían amigos malos y creen que ellos los mataron, por lo que atacaron su casa y ahora sus cabezas tienen precio. Le pregunta si conoce a alguien que pueda ayudarlos, por lo que contacta con Hit Girl y Papi. Llegan al lugar y Chris le dispara a Hit Girl. Al momento, varios hombres aparecen, someten a Papi y secuestran a Kick-Ass. Frank le dice a Chris que si quiere formar parte de su negocio, tiene que callarse y ver eso. En las noticias, anuncian un evento que ocurrirá en vivo en la página de Kick-Ass. Lo que creen será su mensaje de retiro. El contador se agota y comienza la función. Los enmascarados comienzan a golpear y torturar a Kick-Ass y a Papi. Los llenan de gasolina y cuando están a punto de incendiarlos, un apagón sucede. La luz se hace y comienza el rescate. El show, pendejos. Cuando todo acaba, tristemente Papi sufrió quemaduras graves, por lo que no sobrevive. Dave le pide disculpas a Mindy. Nada de eso hubiera pasado si él no los hubiera metido. Le ofrece ayudarla, pues tiene que pensar al futuro. Llegará a la casa McGrady y Dave se limpia la sangre de sus heridas. Habla con Mindy. Le dice que Papi habría querido que terminara lo que empezó, y si realmente quiere vengar la muerte de su padre, la ayudará. Mindy acude al lugar. Es solo una pobre niñita que perdió a sus padres. O eso parece. Se deshace de todos y le da una señal a Dave. Va a comenzar la matanza. Mindy se queda sin balas y es acorralada, pero eso no la detiene. Cuando estaban a punto de matarla, Diva aparece en un jetpack y asesina a los malos. Chris y Frank celebran, pues piensan que ganaron, pero Kick-Ass y Hit Girl llegan al momento. Va a comenzar la batalla final.
Derrotada, Hit Girl está a punto de ser asesinada, pero una voz lo impide. Kick-Ass dispara la bazooka y termina con Frank D'Amico. Juntos celebran su victoria, se quitan las máscaras y se presentan con sus verdaderos nombres, Dale Lesuski y Mindy McCready. Aquí termina esa historia. Una gran historia, que sin duda alguna nos enseña que si quieres terminar volando en un jetpack y asesinar a varios capos criminales, debes comprarte un traje de buzo. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete si no lo estás, compártelo con tus amigos para que más personas puedan vaya a conocerme. Te recuerdo que yo soy Somdak y pues nada, me puedo despedir. Chao, velos.